Buenos días. Esta ponencia está enfocada hacia la necesidad de desarrollar un esquema financiero estandarizado para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Cuba, a partir de la propuesta que viene trabajando hace un tiempo ya el proyecto Cobolón. Para ello nos centramos primero en cuál es la problemática que justifica que se diseñe un esquema financiero para el Sistema Nacional de Protegidas. En primer lugar, existe poca claridad en la necesidad de financiamiento del SNAP a nivel de política y de los compromisos internacionales. No existe un esquema financiero para el SNAP que reconozca y evalúe los niveles de ejecución, las necesidades y la brecha de financiamiento en áreas protegidas como parte de las funciones y compromisos del Estado. Existen limitadas fuentes de financiamiento y cobertura de necesidades, por ejemplo, el financiamiento de áreas protegidas o la ejecución de inversiones. No todas las áreas protegidas del sistema tienen la posibilidad entonces de generar ingresos, y en las que sí existe, estos no siempre se revierten hacia el financiamiento de la conservación y manejo de las áreas protegidas. Por tanto, hay la necesidad de redistribuir y compensar. A partir de esta problemática, se añaden también la escasa información sobre la importancia económica de las áreas protegidas para el desarrollo del país. Por ejemplo, alrededor de un 10% de las áreas protegidas cuentan con estudios de valoración económica que reconozcan la importancia de esta actividad. Existen deficiencias en los ejercicios de planificación económica de las áreas protegidas e ineficiencia en la ejecución del presupuesto que reciben muchas de estas. También hay limitaciones en la estructura y objeto social de estas áreas protegidas. Algunas son VB de una empresa o son unidades presupuestadas, y esto limita o resta autonomía y capacidad de gestión y control en sus recursos económicos. Además, existen limitaciones en la contabilidad de las áreas protegidas para diferenciar los gastos ambientales y determinar y evaluar el nivel real de brecha financiera. También hay insuficiencia e inestabilidad del personal del área contable a nivel del SNAP, que imposibilita entonces llevar los registros y controlar los recursos. Toda esta problemática nos lleva entonces a plantearnos como meta en el proyecto Cobolón proponer un diseño de esquema financiero para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con amparo jurídico que formalice los compromisos del Estado desde la política económica y ambiental y que contribuya gradualmente a diferentes acciones. Evaluar el desempeño económico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reducir la brecha de financiamiento del sistema, optimizar la ejecución del presupuesto del SNAP, movilizar nuevos recursos económicos en función del manejo de áreas protegidas en el SNAP, fortalecer la administración y recursos humanos de las áreas protegidas, redistribuir recursos económicos existentes hacia otras áreas protegidas, ofrecer oportunidades para el desarrollo local y sectorial, mejorar la efectividad de manejo de áreas protegidas del SNAP. Y por supuesto, este nuevo esquema financiero del SNAP no representaría entonces como tal una carga para el presupuesto del Estado, sino una oportunidad para aprovechar eficientemente los recursos disponibles y contribuir a reducir la brecha financiera actual. Esto entonces nos llevaría a una serie de retos que hemos agrupado en 5 categorías. Primero, los retos relacionados con el marco institucional y normativo. Evidentemente, hay diferentes tipos de administradores y diferentes categorías de entidades que administran áreas protegidas. Y esto evidentemente reduce mucho las posibilidades de estandarizar un esquema financiero único para todo el sistema. Por tanto, se requiere estandarizar la estructura organizativa e institucional del esquema, o sea, del sistema de áreas protegidas, de manera que financiera y económicamente se logre una uniformidad en todas las operaciones. Y evidentemente esto llevará también a realizar cambios en lo institucional y en lo jurídico normativo, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de mecanismos financieros, habrá que crear nuevos mecanismos jurídicos que amparen la aplicación de esto y que indiquen los lineamientos para aplicarlos a nivel de todo el sistema, ¿no? Desde el punto de vista de fuentes de financiamiento, hay que prever también que no solamente las actuales deben reorientarse, sino también futuras fuentes de financiamiento que hoy no se explotan en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas puedan ser fuentes importantes. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de acceder a fuentes internacionales como la del Fondo Caribeño para la Biodiversidad, que sin embargo todavía no se puede acceder por diferentes mecanismos que no están creados en el país, ¿no? Y evidentemente esto también tiene mucha relación con lo jurídico y lo normativo, ¿no? Pero tendríamos que buscar cómo acceder a diferentes fuentes de financiamiento, incluso fuentes que se generen a partir de la aplicación de mecanismos o instrumentos económicos financieros que generen un efecto multiplicador en el financiamiento que se reciba.
el diseño y la arquitectura financiera. Esto es importante porque de alguna manera hay que ver cómo va a funcionar este esquema financiero, cuáles van a ser las reglas de asignación de los recursos, cuál va a ser cómo se garantizará el acceso a financiamiento, cuáles son las operaciones que se van a generar, cuáles son los mecanismos que puedan complementar o no la gestión de las áreas protegidas para recaudar más fondos y canalizarlos hacia la gestión. Y por tanto, esto es una de las interrogantes más importantes a resolver dentro de la propuesta, ¿no? También hay que crear condiciones en las áreas protegidas desde el punto de vista de infraestructura, de servicios básicos, de capacitación al personal también, para que todo el mundo trabaje en función de un mismo esquema y el trabajo sea lo más organizado posible, ¿no? Desde el punto de vista de recursos humanos también sería necesario establecer diferentes mecanismos de incentivo que garanticen una estabilidad en la actividad de conservación y evidentemente también crearles herramientas para el análisis económico financiero de todas las operaciones que hay en un área protegida. O sea, no centrarse solamente en cómo se ejecuta un presupuesto en un área protegida, sino también buscar qué herramientas de análisis son necesarias crear o introducir en las áreas protegidas para un poco buscar una gestión mucho más eficiente de los recursos económicos a nivel de cada área, ¿no? Y no por último, menos importante, está el tema de la información. O sea, hoy si vamos a crear un nuevo sistema, un nuevo esquema financiero para el SNAP, el tema de cómo gestionar la información y comunicar esos resultados es clave. Es clave en primer lugar para orientar a los decisores sobre cómo va el sistema desde el punto de vista económico financiero y sobre qué necesidades de ajuste o de toma de decisiones se deben implementar en el camino, ¿no? Y por tanto, eso implicaría crear flujos estandarizados de información, implementar la contabilidad ambiental en estas áreas protegidas y también buscar campañas de comunicación que complementen todos estos resultados, ¿no? La propuesta entonces sería diseñar un esquema financiero para el SNAP que responda a las funciones y responsabilidades del Estado en el marco de la política económica y ambiental vigentes y con amparo jurídico, incorporar esos flujos de información del nuevo esquema que se diseñe al sistema estadístico complementario del SIGMA como, digamos, ministerio, como organismo central rector de la actividad de conservación y con vistas a conocer su desempeño y de alguna manera también orientar a la Junta Coordinadora Nacional del SNAP, propiciar un establecimiento de mecanismos de fiscalización y control a nivel del esquema financiero del SNAP, de manera que eso también se acompañe en todo el proceso. Es decir, no solamente es crear nuevos mecanismos de financiamiento o buscar nuevas fuentes y establecer el flujo de información, sino también dentro de ese flujo debe estar claro cómo se va a controlar los recursos, cómo se pueden fiscalizar o no en función de las operaciones que se realicen, crear las condiciones para la implementación de este esquema financiero del SNAP de conjunto con los actores involucrados desde el punto de vista de las condiciones contables, por ejemplo, y económicas. Por ejemplo, cada administrador hoy realiza una contabilidad de acuerdo a lo que su sistema empresarial o organizativo le indica. Y la idea sería buscar fichas o modelos de levantamiento de información económico-contable que sean estandarizados, y esto ayudaría mucho más a la comparabilidad en todas las estadísticas. Condiciones también desde el punto de vista organizativo de las estructuras de gestión y de toma de decisiones a nivel del sistema y áreas protegidas. Desde el punto de vista jurídico, que evidentemente sería necesario crear toda una serie de resoluciones o normas jurídicas que acompañen todo este proceso de reordenamiento. Condiciones desde el punto de vista de personal, no solamente es incentivar a que se mantenga el personal, sino también buscar cada vez más personal más calificado para realizar la actividad de conservación y llevar todos los registros económicos financieros. Y desde el punto de vista de información, evidentemente también es básico. Si no hay información, no se puede analizar nada desde el punto de vista del desempeño, ¿no? Y finalmente, establecer los mecanismos para el acceso y redistribución de los recursos económicos en áreas protegidas. Hoy se genera un grupo de beneficios en las áreas protegidas que no siempre se redistribuye. Y la idea sería ver cuáles serían esos mecanismos para lograr esa redistribución hacia incluso otras áreas que no tienen la posibilidad de generar ingresos. Bueno, esta es la propuesta, espero que sea de su interés. Gracias.